desde Alemania. Hoy tengo el placer de entrevistar al señor escritor Gregory Ferrandi, que está categorizado como uno de los escritores más importantes de Hungría. Señor Ferrandi, me gustaría preguntarle, ¿es cierto que está categorizado como uno de los escritores más importantes de Hungría? Esto deben decidir los demás. Yo creo que ningún escritor tiene el derecho, y de todo modo no es de buen gusto declararse el mejor de los escritores, pero yo creo que en la prosa corta, en los cuentos, hay pocos que llegan a mi nivel en Hungría. Eso es lo que me parece ser mi lugar. El cuentista más importante del país. Le quería hacer otra pregunta. ¿Cuáles fueron sus motivos por los cuales usted abandonó Hungría en aquel tiempo? ¿Y qué nos puede decir con respecto a si se arrepiente de haber abandonado Hungría? En Hungría hubo en 1956 una revolución, un levantamiento contra la ocupación soviética y contra el imperialismo soviético. El ejército soviético estaba ocupando Hungría desde el 45 hasta ya el 56. Con ese levantamiento se empezó con los estudiantes y yo fui estudiante en la época y así mismo participé en ese movimiento. ¿Es cierto que regresó a Hungría 40 años después y cómo se sintió haber regresado a su país natal? Bueno, yo salir de Hungría, la salida era de todos los refugiados del mundo a pie de fronteras hasta Austria, hasta Viena de Austria. Pero yo creía que me quedaré unos pocos años máximo para terminar mis estudios. Yo era estudiante de francés, de literatura francesa, y yo pensaba terminar esos estudios y volver a Hungría. Por mala suerte, esos 2 años o 3 años se alargaron y se puede decir que duraron casi 40. ¿Qué nos puede contar de los premios que ha recibido y cuáles también ha sido nominado? ¿Es cierto que ha sido nominado al premio de Asturias en España? Eso es hace mucho tiempo, sí, yo creo que sí, pero no me acuerdo ya bien los detalles, pero, porque hace de eso mucho tiempo que pasó eso. Pero empecé mi carrera literaria, para decir carrera, ¿verdad? En Francia, escribiendo en francés y recibiendo premios franceses, el premio Saint-Exupéry, que era un premio de buen nivel en Francia. Después recibí un premio también en Puerto Rico. El Pen Club Internacional me otorgó un premio en Puerto Rico. Y en Hungría mucho más tarde me aceptaron. Me aceptaron en los años 90 solamente en Hungría, cuando ya un refugiado político como yo fui, ¿verdad? Un refugiado político se aceptó en Hungría en los años 90. Desde ahí recibí en Hungría docenas de pequeños y de grandes premios literarios. Últimamente, el Prima Primísima, así se llama, que otorga el público, los lectores otorgan ese premio en Hungría. Eso es, con eso estoy por ahora. ¿Qué nos puede contar sobre sus obras literarias y cuál es su preferida? Bueno, yo en realidad escribí mucho textos cortos. Tengo en total 35 volúmenes en húngaro, 15 volúmenes
en francés y varios volúmenes que ni los conté todavía, varios volúmenes en español también que empiezan ahora a aumentar el número de volúmenes en español. ¿Cuál es mi preferido? Eso realmente no tengo preferencia. En realidad, en cada uno de esos volúmenes hay algo que me gusta y hay algo que no me gusta nada y que me gustaría eliminar, pero ya no se puede. Lo que está, está. Correcto. Quería preguntarle, ¿qué escritor admira más? Sí, mis escritores de mi preferencia eran los franceses al principio, ya que yo empecé mi carrera en Francia. Albert Camus era uno de los que yo admiraba mucho desde el principio y que se solidarizó con la Revolución Húngara del 1956. Albert Camus era el único que se solidarizó porque Sartre al principio se opuso al levantamiento de los jóvenes húngaros que les consideraba contrario al ideal socialista de la Unión Soviética. Bien, Albert Camus era el primero en Francia y más adelante vinieron los latinoamericanos, claro, y entre los latinoamericanos ahí tengo García Márquez, Wow. 100 años de soledad, que yo tengo autores húngaros que trate traducir y que parecen mucho seguir la línea de García Márquez de 100 años de soledad. Yo creo que eso es una de las influencias importantes que tengo en mi obra, en mi influencia. ¿Qué más? No sé, es difícil enumerar nombres porque hay muchos y yo no quiero omitir a ninguno de ellos. No, claro que lo entiendo. Yo también, uno de mis preferidos es Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. Es un escritor súper famoso, pero tiene una gran nobleza y sí. Le quería preguntar, ¿qué piensa sobre la migración qué piensa sobre la migración que ha habido en Hungría y Honduras a nivel internacional sobre el efecto de la migración? Sí, en Hungría. De Hungría salieron 200,000 personas después del ejército ruso que aplastó la revolución. 200,000 personas son mayormente estudiantes. Esos estudiantes se dispersaron entre las grandes universidades del mundo, entre Europa y América, Estados Unidos también. Y bueno, eso es lo que es lo más importante de la emigración húngara, los estudiantes emigrados. Bueno, ¿qué más se puede decir? Hubo varias olas de emigración porque en el 45, al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo también emigraciones, movimientos poblacionales en todos los países de Europa debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya es un pasado lejano para nosotros, para mí, los que se refugiaron en el 45 en la Guerra Mundial. Para mí esos son viejos de otra época que yo no consideraba nada importante, más bien les consideraba yo ridículos. Le quería preguntar, usted que vive en Miami, ¿usted ha vivido la migración en Miami? ¿Ha visto la situación que pasa los latinos, los hondureños? Quería saber cómo lo ha identificado usted en esa forma. Bueno, yo primero pasé 36 años en Puerto Rico. En Puerto Rico hubo 5 húngaros, 5 en la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, y muy pocos
extranjeros de afuera de la isla. De Puerto Rico se usaba como trampolín, eso se dice trampolín, me imagino, para ir hacia Estados Unidos, y muchos de los que llegaron a Puerto Rico después con un salto grande seguían hacia Estados Unidos. Aquí en Miami sé muy pocas cosas de lo que está ocurriendo en ese sentido. En realidad, no conozco bien la emigración en Miami, en la Florida misma. Le quería preguntar, ¿cómo ves el panorama político de Latinoamérica o mundial? Un ejemplo de ello es que cómo considera la política ahora de Trump y de Joe Biden. Yo esperaba que terminara el reino del expresidente y Trump, y me alegro mucho que ha llegado otro, y espero que Joe Biden será un buen presidente, y tengo gran confianza en él en realidad. Eso es lo que puedo decir. Otra pregunta, ¿has estado alguna vez en Honduras? No, sí, nunca, ¿no? Nunca. Desde Puerto Rico nosotros viajábamos mucho, pero en las islas del Caribe, Guadalupe, Martinica, Islas Vírgenes. Bueno, es que hay República Dominicana, claro, República Dominicana, Haití también. Y bueno, eso, hay miles de islas. Yo pasé años viajando en las islas del Caribe y logré al fin conocer a 9 solamente de 2,000 islas. Eso da una idea de la enormidad del qué hacer para alguien que quiere descubrir las islas del Caribe. El mundo del Caribe es todavía mucho más grande. Claro que las islas son una pequeña franja en realidad del Caribe, pero no hemos llegado, yo no he llegado hasta los países de América Central, nunca he llegado. Me interesaba siempre muchísimo, y ahora mismo me interesa mucho también lo que ocurre en América Central, en Honduras en específico. En los últimos tiempos estoy leyendo, desesperante ese gran movimiento migracional que se formó debido a las 2 huracanes, y ya antes de las 2 huracanes, y ahora después de los huracanes todavía mucho más, y sé lo trágico que es ese movimiento, y espero que se encontrará una solución por lo menos humana, ya que otra solución no hay, una solución momentánea y humana a ese movimiento poblacional que se formó en Honduras. Estoy muy solidario con ese pueblo que sufre tanto actualmente, en estos días mismos. Si se terminara esta pandemia, ¿le gustaría conocer Honduras? Me gustaría mucho, claro, y ahora después de esa conversación, me gustaría todavía mucho más, mucho más. Me gustaría conocer a Honduras, a dar un viaje a América Central también. Es muy bonito escuchar esas palabras, porque yo misma vengo de Honduras, soy hondureña y vivo en Alemania. ¿Qué piensa sobre la situación actual con la pandemia? ¿Qué nos podría decir cómo está la situación en Miami? Yo creo que está formándose un mundo nuevo, algo completamente nuevo está formándose, y algo dramáticamente nuevo, y no sabemos lo que pasará. No creo que esa
pandemia así se curará como cualquier enfermedad, como la influenza. El siglo pasado hubo la influenza, los años 1918, 1920, hubo la influenza. Murieron también 50 millones de personas en el mundo. Era también una pandemia, se puede decir, pero terminó de pronto, desapareció, inexplicablemente desapareció la influenza y nos quedaron únicamente unas vacunas de influenza que todavía tenemos año tras año en el mundo entero. Pero lo que pasa ahora no será así por mala suerte, no me parece. Me parece algo mucho más grave, mucho más complicado, y la humanidad entera tendrá que revisar su manera de pensar, los intelectuales, su manera de vivir, todos los que poblan la tierra, esa tierra nuestra. Yo veo aquí por la ventana los animales como que se alegran. Veo los diferentes patos, pájaros, veo los iguanas también veo por la ventana porque hay un pequeño lago frente a mi ventana y veo cómo se alegran de que nosotros humanos nos retiramos. Así que es algo después de la humanidad agresiva. Tendrá que venir otra humanidad que, por ejemplo, aceptará y tratará vivir mejor con todo el mundo animal y con todo lo que puebla la tierra. Mi última pregunta es, ¿le gustaría escribir más libros? Bueno, sí, pero es sobre todo para ordenar lo que ya yo escribí. Es que como yo acabo de mencionar, yo tengo en total 35 libros en húngaro y varios otros en francés y en español. Yo creo que debería yo ordenar, meter orden en todo eso y sobre todo justicia necesitan los que aparecieron no aparecieron más bien en mis libros y que deberían aparecer los amigos, los amores y los seres humanos que han sido importantes para mi vida. La última pregunta. ¿Es cierto que su esposa es de Puerto Rico? ¿Qué se siente vivir en Puerto Rico? Mi esposa es caribeña, como ella acaba de decirlo. Le gusta casi decirlo, que ella es caribeña. Ella no nació en Puerto Rico, pero pasó su vida, sí, en la isla, en Puerto Rico. Yo también, se puede decir, tengo 85 años, pero de eso más de la mitad ya poco a poco he pasado en Puerto Rico. Cuando llego a la isla, es un sentimiento, un calor, pequeño calor en el corazón. Es que como si no es mi país natal, pero es mi país que escogí y es mi país donde me gusta llegar. Le quería decir que muchas gracias por la entrevista y esta entrevista ha sido gracias a Marton, que fue que me contactó, me ha dicho que usted es un excelente escritor y espero que mucha gente lea sus escrituras porque una persona que está reconocida a nivel internacional y que es muy importante en la literatura, es muy importante que sigan leyendo la literatura y fue un gran placer para mí. Le agradezco mucho, mucho por esta entrevista y le deseo un bonito día, unas bonitas Pascuas, porque ya pronto tenemos Navidad, y un feliz año nuevo. Muchas gracias.